Chevrolet, Find New Road. DBN presenta En el Camino, la Patagonia, tierra mágica, salvaje y extrema, el confín del Cabo de Hornos, la misteriosa isla de los estados, el arte de la cueva de las manos, las Malvinas, el cementerio de los barcos hundidos y el glamour de los autos clásicos en las rutas del paraíso, en 3 DVDs para disfrutar y cuidar como un tesoro. Estas historias nacieron allí donde las aguas del Río Negro se vuelcan sobre el mar. La historia de amor que dio origen al nombre del balneario El Cóndor. La mayor colonia de loros del mundo. Las aguas del río que fueron la cuna de Luis Piedrabuena, nuestro marino por antonomasia. La batalla ganada contra el Brasil. El anillo mágico que dio origen a una historia de amor trunca, por lo que el fantasma del capitán Shepard dicen que reaparece de tanto en tanto a buscarlo. La bellísima carretera costera que atraviesa solitarios balnearios como Bahía Creek y Caleta de los Loros, donde aún hoy se buscan a supuestos submarinos nazis hundidos en las aguas patagónicas después de desembarcar jerarcas y tesoros tras el final de la Segunda Guerra. La historia de los pulperos, los esforzados pescadores que aprovechan las pronunciadas bajantes para capturar sus preciadas presas entre las restingas. Estas historias son las que me contaron los que allí viven, entre las maravillosas corrientes del río y las aguas que van y vienen desde hace siglos, trayendo mitos y leyendas como botellas en el mar. ¿Quién no se sentiría tentado a abrirlas para conocer su contenido? Vamos andando por la ruta y veo los campos iluminados por el sol del verano. Tengo la intención de abordar varias historias que tienen como escenario el Río Negro, que separa las ciudades de Carmen de Patagones y Viedma por un lado, y las playas cercanas a la desembocadura del río por el otro. Porque a orillas del mar corre la única carretera oceánica del país, si exceptuamos un tramo con iguales características en la costa de Chubut. Pero lo cierto es que, después de rodar durante unos 30 kilómetros desde Viedma, llegué a una playa que está protegida por altos barrancos o acantilados. Allí me esperaba Andrea, que ha prometido contarnos una historia que constituye un fenómeno planetario. Lo que es curioso es que los acantilados están acribillados con agujeros que no son otra cosa que las casas de los loros. Y desde luego, hay muchísimos por aquí. El número de nidos es la colonia más grande del mundo. En la provincia de Río Negro está prohibida la caza. Entonces, se cree que uno es de los factores por los cuales aumentó la población acá. Realizan migraciones, de hecho en invierno migran hacia el noroeste y han notado que esa migración empezó a disminuir. De hecho hay grupos que no migran y creen que tiene que ver también con el tema de el aumento de la frontera agrícola. Entonces ya no encuentran el alimento que encontraban antes, no encuentran los ambientes naturales y las especies de las que se alimentaban, entonces eso ha hecho que queden en esta zona. Andrea habla de los loros barranqueros, que son algo más grandes que los habituales de la Pampa y que lucen un pelaje verde con manchones amarillos, rojos y azules. A esta hora del día están prácticamente en estado de reposo.
En general pueden estar en los nidos, pero durante el día salen a buscar alimento y ahí sí realizan migraciones bastante extensas en busca de alimento. Comen semillas, pueden comer brotes. Los brotes generalmente los destinan a las crías. Las semillas y los frutos son para los adultos. Y a la noche regresan o a la zona donde duermen o regresan a los nidos. ¿Y durante el día cuánto pueden volar, por decirte? Y 100 kilómetros, sí. ¿Ah, sí? Sí, hacen migraciones bastante importantes. Uno va recorriendo los acantilados y los nidos se suceden a lo largo de unos 12 kilómetros. Hay unos 35.000 nidos. Como dije, esto es un fenómeno mundial. Viene mucha gente a verlos, ¿no? Sí, hay muchos turistas que vienen especialmente a verlos y creo que todavía no está acá, no hemos reconocido esta zona como desde el punto de vista, para explotarla turísticamente. Aquí, en las playas cercanas al balneario El Cóndor, los loros barranqueros encontraron un lugar ideal para reproducirse. Poseen una asombrosa habilidad para encontrar sus nidos y son muy sociables. De hecho, vuelan agrupados para buscar comida. Necesitan barrancos o acantilados de rocas para cavar los nidos que van a ocupar toda su vida con la misma pareja. Estos nidos pueden tener o 60 centímetros de largo o hasta 3,5 metros. ¿3 metros? Sí, o sea, es un tienen tubo y en el living, fondo comedor, estar. Es un tubo y en el fondo tienen la zona de incubación. Y ponen entre 2 y 5 huevos generalmente. Directamente sobre el piso los incuba la hembra, el macho es el encargado de alimentar a la hembra y cuando eclosionan estos huevos a cerca de un mes, 24 días, entonces ya es macho y hembra los que salen a buscar el alimento para las crías. Me sugiere Andrea volver a última hora de la tarde, que es cuando los pájaros están más activos y uno puede advertir allí la gran cantidad que hay. Ya veremos si eso sucede a la hora del crepúsculo. Mientras tanto, me voy hasta la desembocadura del Río Negro. Aquí tenemos una pequeña expedición náutica con gente de la prefectura, con mi amigo el respetado buzo profesional Tony Brochado, que ha traído su bote semirrígido desde San Antonio Oeste, solo para ayudarme a rescatar historias de esta comarca, que también es la suya. Y está Pedro Pesati, de quien no vamos a obviar que es bien conocido en Río Negro por sus actuales funciones políticas, pero que ha venido a navegar conmigo porque tiene vocación de historiador y siente gran debilidad por los sucesos que tuvieron por escenario a Viedma, a Carmen de Patagones y a este río de difícil navegación y que es a la vez un gran escenario histórico. El río más importante de la Patagonia, un río que fue fundamental para lo que significó la construcción de la soberanía argentina hacia el sur de la patria, ¿no? Un río que se descubre, su entrada se descubre el 22 de febrero de 1779. Descubre la entrada al río el piloto de la Real Armada Española, Basilio Villarino, y a partir de eso permite luego la fundación del fuerte de población Nuestra Señora del Carmen, que se produce exactamente 2 meses después, cuando don Francisco de Viedma y Narváez funda a 30 kilómetros de este lugar el fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, del que derivaron hoy las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Estos indómitos remolinos fueron el pasatiempo infantil del comandante Luis Piedrabuena. De hecho, el hombre nació en una de estas orillas, en la ciudad de Carmen de Patagones, y con el tiempo se convirtió en el gran marino argentino de la historia, en el gran rescatista de los mares australes. El hijo del Río Negro, ¿no? Es el gran hijo de este río. Justamente aquí en este lugar, tenía 9 años apenas, cuando es rescatado en una balsita que había construido y desde su casa, a orillas del Río Negro, allí en Patagones, había llegado hasta este lugar. Así que bueno, su vocación por la navegación era innata en él y bueno, a partir de esa vocación sabemos que es el gran constructor de soberanía en los mares australes. Este río baña unos 30 kilómetros más arriba las orillas de las ciudades de Viedma del lado de Río Negro
y Carmen de Patagones por el lado de la provincia de Buenos Aires. El río es límite y es también el adorno más preciado para los dos pueblos. Ahora, también fue escenario de una batalla militar que enfrentó a las tropas y navíos argentinos con la flota invasora brasileña. En 1827, el 7 de marzo de 1827, se libra aquí a orillas de nuestro río el combate del Cerro de la Caballada. En ese entonces, el único puerto operable que tenían las Provincias Unidas del Río de la Plata en guerra con el Brasil era el puerto del Río Negro, el puerto de Patagones. El puerto de Buenos Aires estaba bloqueado por la escuadra, mejor dicho, por la Armada brasileña, y el almirante de la Armada brasileña, Pinto Guedes, ordena el envío de una escuadra compuesta por 5 embarcaciones para dejar fuera de operaciones el puerto del Río Negro. La batalla se decidió cuando las tropas brasileñas, después de desembarcar, quedaron encerradas en un círculo de fuego que astutamente inventó el gaucho Molina, un vaquiano que se convirtió en el héroe de la jornada junto a un rejuntado de combatientes negros libertos que tenían a los brasileños entre ceja y ceja, claro, por su condición de esclavistas. Pero nos importa, sí, el jefe de los invasores en este caso, que no es otro que el capitán James Sheppard. En esa guerra, Pedro, también se produce algo así como una leyenda después, con el correr de los años, porque el capitán de la escuadra brasileña, que es de apellido Sajón, ¿no? Tenía un anillo. Así es. Sí, bueno, a mí me tocó escribir un relato sobre ese anillo, porque siempre me llamó la atención lo que había sucedido con él. Este capitán había sido oficial de Lord Cochrane en la campaña del Alto Perú del general San Martín. Había servido a esa escuadra. Una vez que consuma su propósito, se conchaba en la Marina brasileña y lo encontramos luego aquí peleando a las órdenes del gobierno del Imperio del Brasil. El capitán Sheppard es el primero en caer herido en el combate del Cerro de la Caballada, allí en ese Cerro de la Caballada que está adyacente al río y a Carmen de Patagones frente a Viedma. Es el primero en caer herido y se atribuye a los gauchos del capitán Molina el hecho de que intentan arrebatarle el anillo que tenía. El hombre herido cierra su mano como un cofre para impedir que le puedan quitar el anillo y dice el relato que le cortan un dedo para sacarle el anillo. El capitán Sheppard formó parte de la flota que liberó a Perú de los realistas bajo el mando de San Martín. Allí, en el puerto de El Callao, se enamoró perdidamente de la esposa de un acaudalado empresario naviero antes de partir a Brasil para servir a la armada de ese país. El anillo servía para que los amantes de amores clandestinos se reconocieran después de la muerte. Por esta razón, en el interior del cilindro, la amante de Sheppard hizo grabar estas palabras: cuando seamos definitivamente libres, mi alma reconocerá a la tuya por este anillo. Mucho tiempo después, en la década del 90, la gente de Patagones, también de Viedma, comienzan a decir que aparece cada tanto un fantasma en la zona del cementerio de Patagones, a orillas del Cerro de la Caballada. Y bueno, muchos recordamos la cantidad de gente que se reunía por la noche para ver si ese fantasma aparecía. Algunos dicen que ese fantasma es el capitán Sheppard, que anda buscando ese anillo que nunca más pudo encontrar, porque ese anillo se le atribuye su origen a el regalo que un amante de él en el puerto del Callao en el Perú le había dado. En ese anillo, en su interior tenía inscripto una leyenda que decía que cuando debieran reconocerse en el reino de los cielos, el anillo iba a ser la forma de poder reconocerse uno con otro. Como Sheppard no entiende ese anillo, lo perdió, cada tanto aparece en Patagones buscándolo porque es la única forma de poder reencontrarse con su amada. El destino que tuvo el anillo se ignora, pero el fantasma del capitán Sheppard, imposibilitado de que su amante lo reconozca en el mundo de los muertos, de tanto en tanto vuelve por Carmen de Patagones. El que decidió volver fui yo, pero al balneario El Cóndor,
que está ahí nomás de la desembocadura del río. La tarde ya echaba una luz dorada sobre el faro que vigilaba la costa. Después de saludar al farero, me fui al acantilado para tener una vista larga del entorno. Y efectivamente, como me había anticipado Andrea, a esta hora los loros iban y venían en bandadas en un vuelo confuso, desde los nidos hasta posarse sobre los hilos de las columnas de alumbrado. El mar se desenrollaba lentamente sobre la costa, como agotado después de todo el trajín de la jornada. La presencia de tantos pájaros juntos intimidaba un poco porque todos parecían vigilar mis movimientos. Al otro día, en Viedma, me fui a ver a la familia Cruce. Me atendió muy amablemente Nidia López Cruce, algo sorprendida porque yo quería conocer la historia de su familia, claro. Pero yo le dije que tenía mis razones. El caso es que ella y dos de sus hermanos me mostraron viejas fotos. Y ahí en las fotos se lo veía al señor Peter Cruce muy jovencito, con María Martensen, más jovencita todavía. El joven Peter tenía como destino llegar a los Estados Unidos, donde ya vivía un hermano que había ido a probar suerte, pero cuando la vio a María Martensen, quedó encandilado. O sea que entonces no se fue a Estados Unidos por amor. Él no se fue a Estados Unidos por amor. Yo siempre digo amor es muy románticamente, fuerte, ¿eh? Hoy le decía a mi hermana que él prefirió y seleccionó antes que el verde de los dólares, el verde de la pampa argentina. Ah, qué romántico. ¿No es cierto? Qué bueno, claro que sí. Muy bien. Porque fue un gran amor, Sí, directamente. Hasta aquí una historia como muchas otras, pero el tema es cómo se conocieron. Pesati me había dicho que el balneario El Cóndor se llama así como homenaje al barco de ese nombre que naufragó justo allí donde estábamos, en la boca de entrada al Río Negro. Un joven dinamarqués, Peter Hansen Cruce, decide embarcarse en este Clipper, que era un pequeño barco a vela, para llegar a la costa de California, la costa oeste de los Estados Unidos, donde un hermano suyo y su madre estaban viviendo. Su hermano tenía allí un astillero. Él se embarca como carpintero de a bordo de este buque y el 26 de diciembre de 1881 el barco llega a esta zona siempre brava para la navegación, y encalla en una zona de restingas cerca del faro del Río Negro. Ellos habían partido de Hamburgo el 26 de septiembre de 1881 y cuando vienen acá, que iban a pasar por el canal de Beagle, que era un reto para los navegantes de la época, la idea era subir por el Pacífico hasta llegar a San Francisco. Pero, ahí entregaban la carga. Y ahí entregaban la carga, era carguero. Entre las cuestiones más ricas que traía era un cargamento de champán de Reims. ¿Champán francés? Champán francés. Herido de muerte, sin timón, ingobernable, el barco naufragó al chocar con las restingas, con las rocas, después de un vano intento del capitán por vararlo en un lugar arenoso. Ellos se enfocan hacia la playa, digamos, dan contra las rocas altas. Entonces llegan ahí y bueno, ahí se tuvieron que quedar, salen a la playa con botes salvavidas, claro. Que el abuelo contaba que ellos pasaron la primera noche, 26 de diciembre era, después de Navidad, refugiados debajo de un bote salvavidas, porque había bastante viento y frío, cosa no rara en la Patagonia, claro. Y además con otra idea, digamos así, primitiva, que ellos sabían que estaban algo así como en América del Sur, nada más, y que era algo así como la Patagonia, pero que a su vez creían que podía haber antropófagos. Claro. Gente que se come entre sí. Más o menos, no sabían nada.
Estamos hablando de 1881, de modo que es fácil imaginarse que en este lugar de la desembocadura del Río Negro había una soledad casi absoluta. Digo casi porque el destino, miren ustedes, jugó las cartas de una manera desconcertante. Dio la buena de Dios que en la desembocadura del Río Negro había una estancia que después se llamó el Cóndor, en ese momento no, que estaba a cargo como capataz otro dinamarqués. No, me está mintiendo. No, las mentiras lindas son estas de la historia. ¿Un dinamarqués en la Patagonia? En la Patagonia, pero no solamente eso, que ahí no termina la historia. El barco todavía no se había partido en dos como pasó después, sino que el barco todavía mantenía su bandera. No sabemos cómo ni cuándo fue el tema, pero cuando don Pedro Martensen, también se llamaba Pedro, ve esa bandera en el barco, y él, claro, en su lugar, que era capataz, como te dije, hizo una bandera danesa. No. En vez de antropófago, ven a su patria. Una cosa realmente seguramente muy fuerte para los náufragos cuando ven que una bandera de su país se levantaba allá en la lejanía. En el medio de la nada. En el medio de la nada. Ahí se juntan y Pedro Hansen Kruse, que fue luego botero de Patagones y Viedma, llega junto con el resto de los náufragos y observa que hay una joven de 15 años que inmediatamente atrapa su corazón. Porque Pedro Martensen tenía 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, ¿no? Y había una niña, ¿no? Bastante jovenzuela ella, que atrajo la atención de don Pedro Kruse. El carpintero de a bordo. El carpintero de a bordo. Que le echó el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Él iba para unirse al hermano que tenía un astillero. Ah, claro, que en le Estados fue Unidos. muy bien, pero él se quedó enamorado acá. Ah, A de esperar la que hija la- de Martensen. A esperar que la pebeta creciera. ¿A esperar? Que la pebeta creciera. Ah, porque era muy chiquita. Pero era quinceañera. Finalmente, como en los cuentos, Peter y María se casaron y tuvieron 13 hijos, de los cuales 7 llegaron a la adultez. Las distintas fotos que me mostraron sus parientes muestran a la pareja danesa en su juventud y también en la vejez, rodeados por sus descendientes. En 1948, la aldea costera donde hoy se levanta el faro fue bautizada con el nombre de Cóndor, en homenaje a aquella dramática historia que dio origen a otra, más romántica. Y los Kruse y sus hijos y los hijos de sus hijos mantienen una costumbre que se repite cada 26 de diciembre. Que el 26 de diciembre se solía recordar en Dinamarca como segundo día de Navidad. Claro. No, estaban ahí. Entonces, Justo el día del naufragio. el día del naufragio, justamente. Entonces siempre, de hace unos cuantos años a esta parte, surgió esa idea y entonces tratamos de ir y arrojar familia flores al mar. Ah, Claro. ustedes arrojan flores al mar. Flores al mar. Esa fecha y esa foto te la di porque esa tía, que tenía 91 años, falleció a la semana de ir a arrojar flores al mar. Y según pude ver en las fotografías, todos vuelven con banderas danesas y argentinas a la desembocadura del Río Negro para recordar el naufragio que dio origen a una historia de amor. Mi amigo Tony me ayudó a conocer todas las historias que a lo largo de 600 kilómetros acarrea el Río Negro. Porque si bien es cierto que es particularmente hermoso cuando se luce
bañando las orillas de Viedma y Carmen de Patagones, desde que nace como hijo de la confluencia entre el río Limay y el Neuquén hasta llegar al mar, también es cierto que es uno de los secretos mejor guardados de la Patagonia. Y en los días largos y cálidos del verano es un verdadero placer navegarlo, mirando cómo discurre la vida en las orillas, pasando bajo los puentes que comunican las dos ciudades, como una tregua entre viaje y viaje, porque Tony debía regresar a San Antonio Oeste y yo a seguir mi viaje por la costa. Al día siguiente trepé a la camioneta y me dirigí a la costa del mar de nuevo. Un cartel indicaba claramente mi itinerario. La Lobería, Bahía Creek. Es la ruta 1, casi la única carretera costera del país. Son unos 200 kilómetros desde el balneario El Cóndor hasta el puerto de San Antonio Este. Uno empieza a ver el mar bien pronto y entonces se suceden los puntos de interés. Por lo general son lugares solitarios que solo tienen un gran movimiento durante el verano. La Lobería es un punto de encuentro, obviamente, de los lobos marinos. Hay una colonia por demás importante, donde además los animales tienen las espaldas cuidadas por el acantilado, así que aquí están a sus anchas. Lo que se veía a uno y otro lado del mirador, el mar iba y venía arrastrando espuma blanca en la rompiente, como la larga cola de un vestido de novia. Y fue no muy lejos de este lugar que llegué hace algunos años para investigar un misterio patagónico que siempre se reaviva: el supuesto arribo de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial a estas costas o inmediatamente después del final de la guerra. ¿Acaso desembarcando subrepticiamente a jerarcas nazis, tal vez con sus tesoros? Y hasta muchos creen que esos sumergibles quedaron aquí para siempre, varados en estas playas, acaso escondidos bajo el mar. Eso se cuenta por aquí. Y en aquellos años, quien estaba buscándolos en un lugar de la costa de Río Negro llamado Caleta de los Loros, enfundado en su equipo de buceo, no era otro que Tony Brochado. Y fue así que nos conocimos. Y eso fue finales del 96, principios del 97. Llevábamos para los 20 años. Estuvimos trabajando muy a pulmón, digamos, entre amigos de San Antonio y de las grutas, instituciones, digamos, que se incorporaron a eso, y después, más adelante, una empresa que se interesó y puso los recursos para comprar un magnetómetro protónico en Estados Unidos, y trabajamos con un magnetómetro protónico y encontramos una dificultad grave, era que el contenido del fondo tenía mucho material ferroso, entonces el magnetómetro había que regularlo muy bien. Bueno, después se unió la Armada Argentina con nosotros, estuvimos trabajando juntos, y después hubieron otras expediciones, incluso de otros países, y siempre la verdad que es un misterio que perdura y difícil de develar, por lo menos en estos tiempos que vivimos, porque son empresas muy caras, digamos. Mantener un campamento allá para la búsqueda es muy caro. Hace 20 años, Tony rastreó durante 3 jornadas el fondo marino de Caleta de los Loros. Allí nos conocimos y yo allí estuve observando su trabajo. Había un barco de la prefectura, recuerdo, y un gomón que nos brindó ayuda logística. Guiaba la búsqueda un viejo piloto civil de Viedma, Mario Chironi, que señalaba con sus sobrevuelos algún punto en el mar, porque él aseguraba haber visto a 200 metros de la costa durante una gran bajante años atrás parte de la estructura de un submarino semienterrado en la arena. Y estoy hablando de mis inicios de instructor en San Antonio Este, año 56.
comunicó? 56, 57. Nosotros volábamos mucho la zona ahí. Y un día volando vimos algo así en la arena que emergía así. Y parecía como un barco encallado. Después salió la novedad de que era un submarino. Y desde la línea del mar hacia adentro serían 100 metros. Un caso especial de una bajante. Hay bajantes muy especiales que bajan mucho el mar. Aquella fue la primera búsqueda que encaró el buzo de San Antonio Oeste. El misterio habría de continuar, pero la pasión de Tony por lo que guarda el mar patagónico no se apagaría jamás. Yo hoy no, ayer cuando venía por la ruta manejando, confieso que soñé, digamos, con encontrarlo. Es como una especie de responsabilidad en parte y la otra parte es la pasión de decir qué bueno será. Aparte, fíjate que no se puede descartar la posibilidad de que esté seco adentro. Porque estos submarinos, las paredes o el acero naval que tenían estos submarinos eran de 2,5 pulgadas a 3. Y 50 años bajo el agua no alcanzan para perforar este espesor. Así que imagínate que si este submarino está seco adentro... Tiempo detenido. Está congelada la historia, ¿no? Después de mi parada en la lobería, seguí avanzando hacia el sur, acantilados y camino de ripio. Lugares solitarios y bellísimos. Tanto que a la altura de Bahía Rosas, una ancha playa con bajada fácil, me resultó realmente irresistible para disfrutar de una vista espectacular, porque el día estaba claro y el sol brillaba a pleno, entibiando la tarde. Toda esta historia de supuestos desembarcos de nazis en la Patagonia puede ser una gran patraña, pensaba, pero a la vez me decía, también es un relato verosímil, por varias razones. Argentina tenía un gobierno que simpatizaba con el alemán a principios de 1940. De hecho, le declaró la guerra cuando la derrota era inminente y después, como señala la historia, recibió a muchos criminales de guerra que vivieron entre nosotros con nombres falsos. Argentina, como Brasil, estaban en los planes expansivos de Hitler si éste ganaba la guerra. Y hubo firmas y empresarios alemanes que colaboraron económicamente y acaso con logística durante la guerra desde nuestro país. Por otra parte, la Patagonia es inmensa y en aquella época estaba muy poco habitada. El misterio de los submarinos no está focalizado en un solo sitio de búsqueda. No me cabe duda que la costa atlántica, por la presencia de alemanes, la población muy importante de alemanes en la zona, ellos evidentemente, y está probado que tenían una fuerte vinculación, ¿no? Incluso se ha probado de antenas importantes de comunicación, teléfonos, centrales de teléfono. Evidentemente la Patagonia para ellos era muy atractiva. Yo seguía mi viaje por la carretera oceánica, un verdadero paraíso que tiene la provincia de Río Negro. Y mientras pensaba y seguía pensando en esa historia de avistajes, ciertos o ficticios, pero el contexto de aquella época indica que a los supuestos submarinos, la Armada Argentina los buscó. Hay radiogramas que lo indican, incluso que embarcaciones de la Armada los persiguieron en alta mar. No fue la única vez que en la Patagonia yo anduve rastreando esas pistas entre la leyenda y la realidad. Así llegué a Bahía Creek, donde hay una pequeña aldea que cobra vida en el verano, pero que el resto del año sigue siendo un paraje solitario y remoto, adornado por las cambiantes dunas. Allí también me bajé de la camioneta para ver bien lejos. Son esos momentos impagables del viaje, cuando uno observa algo en un sitio que le permite a la vez revisitar una vieja película en la mente. Pero allí donde estaba, en Bahía Creek, también se hablaba hace 20 años de esa misteriosa presencia de embarcaciones de guerra. Me lo contó José Paesani, un habitante de ese lugar. Simplemente me relató lo que su madre había visto una mañana de invierno
de 1945. Allá sobre ese médano que está pelado, ahí es donde mi madre vio el submarino. ¿Qué vio? El submarino. Dice que era un día común, normal, y se levanta, se para a mirar por la ventana. Y de repente vio algo sobre el agua. Era como un barco, así, algo que se deslizaba sobre el agua. Lo habrá visto sobre 10, 15 minutos que iba, pero una marcha normal, así. Y de repente no lo vio más. Entonces se extrañó. ¿Y era un submarino según su madre? Sí. Sí, mi madre lo sostuvo hasta que se murió. ¿Y su madre cuándo vio ese submarino? En el año 45. ¿Y en qué mes? En julio, entre julio y agosto. Fue en uno de esos 2 meses. Por eso, este verano volví a preguntarle a Tony. La Armada publicó material desclasificado, digamos, que sobrevolaron aviones de la Armada, que lo vieron, e incluso la torpedera Mendoza después libera carga explosiva sobre un submarino en el Golfo San Matías, más cercano al fuerte. Así que hay un montón de pruebas que es complicado porque ha pasado mucho el tiempo. Pero yo siempre sueño con las nuevas tecnologías, me parece que eso nos da mucha esperanza. Así, después de andar y andar a lo largo de unos 200 kilómetros de costa, llegué al lugar donde había empezado la historia con Tony. La playa de un lugar llamado Caleta de los Loros, donde algunos bañistas, ajenos a mi historia, disfrutaban del día diáfano, del sol brillante y del aire salado que nos traía el perpetuo movimiento del mar. Nada más había que guijarros, arena y moluscos. Pero yo estaba feliz. Es que no ambicionaba encontrar nada. De hecho, había hecho este viaje solo para volver a hacer la carretera oceánica, que me parece fascinante. Pero como no puedo dejar de trabajar, hice un viaje dentro del viaje. Con respecto a los submarinos, no digo ni sí ni no. Es un misterio y como tal, tiene final abierto. Cuando se produce la bajamar, a unos kilómetros del balneario rionegrino de las Grutas, el agua se retira tanto que deja una geografía rara sobre la superficie, que a vuelo de pájaro parece como estrías cubiertas por el agua de mar. Son las llamadas restingas patagónicas. Hasta allí caminan los pescadores, a veces hasta 1 kilómetro desde los acantilados de la costa, porque allí tienen su escondite preferido los pulpitos, un plato exquisito para degustar, pero que no es fácil de llevar a la mesa. Y nadie sabe esto mejor que ellos, los pulperos. Esto que voy a contar ocurrió en las Grutas, un poco más allá de este balneario, en realidad. Fui en busca de esta historia a última hora de la tarde. Los pulperos. Estos artesanos experimentados tienen sus claves y secretos guardados celosamente por generaciones. Uno debe acompañarlos por la costa, dibujando a veces un camino difícil entre matorrales y a veces lisa y llanamente rodando entre los acantilados y el agua, preferentemente en camionetas de doble tracción que impidan que el vehículo se encaje. Hice esta experiencia siguiéndolos durante casi 40 kilómetros, cuando la bajante ya era lo suficientemente pronunciada como para ir en busca de los pulpos. Ellos utilizan un gancho de metal de unos 40 centímetros de largo y escarban debajo de las rocas
o en unos pequeños aleros de piedra para encontrarlos. Ah, mire usted. ¿Eh? Bien rotito está. ¿Y cómo supo que había uno? Porque uno lo toca. Ah, ¿lo toca? Sí, lo toca. Ah. Sí, lo toca uno. ¿Se esconde el pulpo? Sí, el pulpo sí. El pulpo apenas lo soltás ahí, si va, ya se perdió. Se mete por cualquier agujerito. ¿Y cómo descubrís que hay un pulpo ahí? Lo tocás. Ah, metés el de la mano. Tenés que tener el... ¿La manito primero? Sí. No, la mano no. La mano no lo ocupé para nada. Tiene que ser este ganchito, si no con este ganchito no hace nada. Lo tocas. Lo tocas. Y ahí después lo escarbás hasta sacarlo. Lo enganchás y se engancha re fácil. Son unas 15 familias que viven en un caserío en las afueras de las grutas, donde comercializan y venden su codiciado producto que va a parar a las casas particulares o a los restaurantes. Desde el momento en que decidí acompañarlos en esta incursión playera y pesquera, me di cuenta de que debería olvidarme de mi viejo par de zapatos que me acompañó en tantos viajes. Pero no tuve más remedio que meterme en el agua con los pulperos, porque es riesgoso y puede resultar doloroso también perder el equilibrio en sitios como este. De hecho, la pulpera tenía una prótesis en una pierna, fruto precisamente de una caída. Sí, tengo una... Esto es plástico. ¿Prótesis? Sí, una de un plástico me pusieron. Mirá vos. Sí. O sea que es peligroso esto también. Sí. Hay gente que se ha caído y se ha quebrado también. Sí. Y otra que tenés que conocer también el asunto de las islas. ¿Viste cómo serán las islas así que te embarca el agua y listo? Tenés que salir a tiempo, si no... Ah, claro, sí, porque sí. Esto ¿sube la marea? Sí. No te quedes mucho en la orilla porque sí, hay que tener que ser vaquiana. Ah, mirá vos, todas las cosas que hay que saber. Todo, esto del mar tienes que saber todo. Veamos a Elsa, por ejemplo. Toda su familia es de pulperos. Y ella es presidenta de la Asociación de Pulperos, una organización que defiende esta fuente de trabajo. Aquí están su madre y su tía, que tienen 70 y 71 años y todavía se pasan, como lo vemos, horas y horas agachadas, como durante toda su vida. Pero ahora con la sabiduría que dan los años, es que esta tarea les exige concentración y también la mirada alerta. ¿Buscan los pulpos cuando baja la marea, cuando está baja o cuando sube? No, cuando está baja. Es un trabajo muy sacrificado. Te imaginarás que en mareas grandes ellos salen a las 3 de la mañana, 4, y bueno, tienen que agarrar, pasar todo lo que es la ruta esta que vos viste, el camino claro. este. ¿Y cuánto sacan por jornada? ¿Cuánto se quedan? Por ejemplo, si vienen a la mañana... Mira, hay algunos que están sacando a las mujeres, a veces sacan 10, 6, los varones 15. ¿Pulpitos? 15 kilos. Ah, 15 kilos. Sí, hablamos de kilos. Sí, se saca bastante. Elsa sabe bien dónde encontrar lo que anda buscando, porque esas piletas son una explosión de vida, son como un ejemplo de la biodiversidad. Y allí están los pulpitos, pero también está su alimento. ¿Qué hay ahí? Son cangrejos. Ah, cangrejo, a ver. Sí, mira. ¿Y eso lo comen los pulpos? Sí. Hay 2 cangrejos. Y cuando se hacen grandes lo comen las personas también. Son muy ricos. Los artesanos siguen buscando y encontrando presas. Llevan un tacho para colectarlas. Y yo voy de un lado a otro tratando de observar la técnica que utilizan para una actividad que es tan extraña para mí. Si hasta me costó retener a un pequeño pulpito en mi mano. Eso sí, después es difícil desprenderse de sus tentáculos. Ah, mira vos, se pega con la ventosa, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son las claves para hacer pulpera? Para hacer pulpera, mijo, vos tenés que tenerle amor a esto, al pulpo, a sacarlo.
Ajá. Esa es la base principal, que vos tenés que a tenerle amor a sacarlo al pulpo. Claro, es un desafío. Eso es una cosa. Y es una cultura que no queremos nosotros, los viejos, que se pierda. Los viejos los criaron con esto, alimentándolo con esto a los otros. Ellos pulpeaban y nosotros comíamos de esto de lo que el viejo pulpeaba. Ah, claro, es un recurso claro, alimenticio. Era un recurso porque ellos no tenían. Nosotros teníamos animales en el campo, pero no podíamos abusar de los animales que teníamos en el campo. ¿Te gusta el mar? Ay, con locura. Con locura. Porque yo no tengo esta necesidad así de venir a pulpear en las mañanas temprano, a las 3, las 4 de la mañana. No la tengo porque yo tengo sueldos, ¿sí? Pero el amor a mí, esto es el pulpo, querido. Yo si no voy a pulpear, no estoy ni un ratito en mi casa. Y yo veo que se van los otros y yo me quedo, uy, Dios, me desespero ahí. Y así es la cosa, es muy lindo. Conforme va cerrándose el día, de acuerdo con la orientación del sol y por los caprichos de la erosión, la restinga toma formas distintivas. Las colonias de pequeños mejillones que se adhieren a las piedras constituye el alimento predilecto de los pulpitos, junto con los pequeños cangrejos. ¿Qué son esos? Bueno, esta piedra parada, bueno, esa forma que tienen, por esa forma que tiene, le pusieron a esta playa los muñecos. Porque están todas... tenés razón, sí. Para arriba. Todas. Mirá, sí, parecen todas. Donde las mirás, sí. Entonces, por eso se llama los muñecos de este paraje. Ah, claro, ustedes le ponen nombre a todos los parajes. Claro, nosotros sí. Para reconocerlos. El paraje que vamos a pulpear tiene un nombre. Y así seguí con los pulperos, viéndolos trabajar, midiendo los alcances de este oficio que definitivamente formaba parte ya de una cultura propia y arraigada en ese lugar, allí entre las grutas, San Antonio Oeste, aprovechando la bajamar pronunciada de la Patagonia. Para mis zapatos, definitivamente, este sería su último viaje. También eran los últimos momentos de luz. El sol parecía cansado de alumbrar y se estaba apagando. Y el agua, allá lejos, lenta pero inexorablemente, empezaba a hacer el trabajo inverso, hasta cubrir, pero horas más tarde, en plena noche, enteramente la restinga. TVN presenta En el Camino, la Patagonia, tierra mágica, salvaje y extrema, el confín del Cabo de Hornos, la misteriosa isla de los estados, el arte de la cueva de las manos, las Malvinas, el cementerio de los barcos hundidos y el glamour de los autos clásicos en las rutas del paraíso, en 3 DVDs para disfrutar y cuidar como un tesoro. Chevrolet, find new road.